todos aquellos que están aprovechándose la designación de Richard Grenell por parte de la nueva administración de Donald Trump y diciendo que ya Donald Trump está iniciando negociaciones con el régimen, falso de toda falsedad. Eso no existe. Lo más importante, siempre les he dicho, es ir a las fuentes oficiales. Vayan a las cuentas directamente de los implicados en la noticia, que tienen Twitter, que tienen todas las redes sociales, y no se coman este cuento completo. Por eso hemos querido hacer este directo, y en este directo hicimos una encuesta importantísima, que habían en el directo más de 60,000 visualizaciones. Una locura absoluta. Y preguntábamos: ¿crees que habrá negociación con Donald Trump? Miren, 5,500 votos, no lo creo, 44%, Maduro debe pagar 40%, podría ser 10%, no confío en ninguno, 4%. Lo cierto es que no hay negociación. Si se va a hablar de migración, sería otro tema, pero nadie va a negociar con un régimen que está agonizando, que está solo internacionalmente, que está aislado. Fabián Di Costa ha sido bastante concreto a la hora de determinar por qué Donald Trump ha nombrado a Richard Grenell como el negociador oficial para temas específicos con Venezuela y Corea del Norte. Y esto es muy importante porque poniendo a Venezuela dentro del bote de Corea del Norte, esto identifica muy bien cómo la administración Trump identifica y concibe la causa venezolana al lado de la peor dictadura del régimen quizás más excluyente que pueda existir en el mundo. Pero realmente todo esto ha hecho desatar una serie de especulaciones. Pero vamos a ver, si hay negociador es porque va a haber una negociación. Es decir, que el mundo González no se va a juramentar tan fácil y posiblemente tendrá que pasar un tiempo. Y si va a haber negociación, ¿qué nos impide esperarnos lo mismo que ha sucedido anteriormente con la primera administración Trump, con Biden, en fin, con situaciones anteriores en las que al final quien ha salido fortalecido, quien se ha salido con la suya, ha sido el régimen de Nicolás Maduro. ¿Para qué este negociador? Y sobre todo, muchas especulaciones centradas en el hecho de que si hay negociación, es que a lo mejor Donald Trump concibe la posibilidad de que Maduro permanezca en el poder. Bueno, todo esto lo vamos a barrer en este vídeo porque te voy a dar bastante información sobre el motivo por el cual ha sido nombrado Richard Grenell y cuál es la función que podría estar desempeñando y qué significa esto de tener un negociador. Y tiene que ver mucho con el cambio de doctrina negociadora que va a implementar Donald Trump respecto a Biden, que tiene que ver con un cambio de enfoque en la modalidad de negociación. En las negociaciones hay dos modelos bastante bien identificados, el modelo Harvard y el modelo de intervención social, el modelo progresista. Y posiblemente aquí, con la implementación de Donald Trump, tendremos un cambio en la doctrina que hasta ahora ha sido progresista para un modelo de negociación bastante diferente. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo esto y te daré al final las conclusiones del por qué yo creo que Donald Trump ha nombrado un negociador y sobre todo para qué va a servir ese negociador. Bueno, y te lo daré con bastante elemento, bastante fundamento, con el fin de que tú también puedas valorar hasta qué punto mi razonamiento pueda ser consistente como para convencerte de esta posición. Venga. Y por supuesto, todo esto te lo fundamentaré también con las últimas palabras de Iván Simonovic, que, como siempre, nos dejan muy clara cuál es la base, nuestro sustento para llegar a determinadas conclusiones. Venga, vamos con el vídeo. Antes de todo, hemos escuchado antes Fabián Di Costa. ¿Quién es Fabián Di Costa? Lo tenemos aquí, ex oficial de inteligencia militar, analista político y migratorio. Entiendo yo que es oficial de inteligencia militar pero yo no sé qué país, no sé si será Estados Unidos, pero la verdad que dispone de bastante información. Por supuesto, también te daré la perspectiva de Iván Simonovic, que también ha hablado al respecto. Dijo literalmente, no tenemos que comprar energía a Venezuela cuando tenemos 50 veces más de lo que ellos tienen. Con esto está perfectamente claro, ¿no?, que la administración del presidente Donald Trump no tiene la menor intención de seguir haciendo negocios con el régimen. Muy posiblemente entonces las licencias que se habían otorgado a las empresas americanas serán eliminadas. Lo acaba de decir.
No tenemos obligación de ninguna forma de hacerle compras a Venezuela ni negociaciones a Venezuela. La única forma que estas negociaciones o que se retomen las operaciones petroleras o operaciones de compra de petróleo a Venezuela o energía a Venezuela es sí y solo si hay un cambio de gobierno. Esto lo que significa es que se acaba el festín de la corrupción en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos no va a ser cómplice de ese festín, ¿ok? Ese es el mensaje que queda perfectamente claro. Yo sé que hay mucha gente en Venezuela que esto es un tema que les afecta, les molesta. ¿Por qué? Bueno, porque están recibiendo algo y ese algo es lo que les permite medio sobrevivir. Pero estamos hablando del 2% de la población. El otro 98% de la población no recibe nada. Y eso es injusto. Así que yo lo lamento mucho por aquellos que están haciendo algo de negocio, pues esto se va a acabar. Se va a acabar a partir del 20 de enero del año 2025. Lo anunció el presidente Donald Trump. Y esto es lo que ha dicho, pero claro, Fabián Di Costa se ha basado, como tú has podido ver, en una encuesta que ha realizado en YouTube. Vale, pues eso no es una encuesta, pero ¿qué nos dicen las fuentes más cercanas a la administración Trump? Y sobre todo, ¿qué nos dice Donald Trump? Vamos a escuchar primero la palabra de Donald Trump y después vamos a ver un recorte de una entrevista que se ha hecho en IBTV que nos va a ayudar a entender para qué esta negociación y cuál es el cambio de doctrina negociadora de Donald Trump. In terms of your mass deportation plans, have you had any preliminary discussions with countries like Venezuela, from where the Tren de Aragua gang is now popping up? They'll take them back. They're going to take them back? They're all taking them back, yep. And if they don't, they'll be met very harshly economically. Okay, they'll all take them back. You know, Venezuela and other countries were not behaving very well with us during my administration, and within 24 hours they were behaving very well. They'll all take them back. In terms Lo que dice aquí Donald Trump es sobre la pregunta acerca de qué hará con todos los criminales venezolanos que han sido capturados en Estados Unidos, que han sido detenidos. Y Donald Trump ha dicho, lo llevaremos de regreso, we take it back, ¿no? Y luego dice, todos se los llevarán de vuelta. Se los llevarán de vuelta a todos, ¿no? Y si no lo hacen, además lanza esta condición, si no lo hacen, no sé si es una amenaza, si se puede entender así, serán sancionados muy duramente a nivel económico. No se han comportado muy bien anteriormente con nuestra administración, dice también Donald Trump, y luego dice una frase muy interesante aquí. 4 hours they were behaving very well in my administration, and within 24 hours they were behaving very well. They'll all take them back. Y en 24 horas, en 24 hours, they will behave very well. Es decir, en 24 horas ellos se iniciarán a comportar bastante bien, ¿no? ¿Qué significa con esto? Que Donald Trump no tiene intención de negociar realmente, va a imponer una serie de condiciones y que posiblemente el motivo por el cual ha nombrado a Richard Grenell es eso, es de negociar este tipo de cosas con quien sea de Venezuela. Realmente Donald Trump no ha nombrado a Richard Grenell para que negocie con Maduro. Ha nombrado a Richard Grenell para negociar con Venezuela. ¿Vale? Porque entiende que Venezuela y Corea del Norte están dentro del mismo, digamos, del mismo trato, se merecen el mismo trato. De momento, mientras, entiendo yo, haya dictaduras en los dos países, ¿no? Pero realmente no es una cuestión de una elección, de la elección de un negociador para negociar el final del régimen, que también podría serlo, sino para el tema de la repatriación de todos los criminales venezolanos y además con una doctrina de negociación muy clara. Una doctrina de negociación dura. Una doctrina de negociación que no hace concesiones. Que desde una posición de fuerza impone sus condiciones. Porque dice que en 24 horas se iniciarán a comportar verdaderamente bien, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la doctrina de Donald Trump en cuanto a negociación va a cambiar. Desde la negociación progresista, que es una forma de negociación blanda, integradora, que trata de construir, digamos, un escenario compartido entre las partes, dando legitimidad a las dos partes para construir un escenario en el que ambas puedan convivir de una manera pacífica, que es una forma de negociación realmente útil cuando las dos partes se relacionan desde la honestidad y simplemente hay una diferencia de perspectiva, pero hay una base de honestidad. Es muy fácil llegar a la construcción de un escenario común que pueda ser
beneficioso para las partes, entonces llegar a un win-win. Pero ¿qué pasa cuando negocias con una parte que está funcionando de manera deshonesta, que está utilizando la malicia, el engaño, la manipulación, la amenaza implícita, el comportamiento agresivo-pasivo, todas las formas de manipulación y extorsión emocional propias de perfiles narcisistas y psicopáticos, que no puedes utilizar una forma de negociación, de construcción, porque en el momento en el que extiendes un territorio común, esa persona lo aprovechará para, esa parte lo aprovechará para parasitarlo, para manipularte, para tergiversar todo, para envolverte en su delirio, con el cual trata de confundirte, trata de hacerte perder el foco, distraerte con el fin de seguir manteniendo sus privilegios, seguir manteniendo sus intereses a tu costa. Es imposible. Entonces tiene dos posibilidades. No negociar y generar un, ¿cómo se dice? Un espacio cero, ¿no? Un contacto cero, que es posible en las relaciones sentimentales entre personas cuando dos se separan y que no haya ningún contacto, romper todas las conexiones. Pero claro, a nivel de política internacional va a ser imposible. A nivel de política en general dentro de un país va a ser imposible utilizar esta medida, ¿no? Entonces, la forma de negociación, esa doctrina de negociadora progresista, aplicada a ese contexto donde una de las partes funciona de manera deshonesta, no es posible. Es necesario volver a implantar, es necesario recurrir a un modelo de negociación más racionalizado y, sobre todo, un modelo de negociación de win-lose, ¿vale? Si bien el modelo Harvard es un modelo de negociación que busca el win-win, es cierto, que duda cabe que también es el modelo de negociación que mejor se presta para ejercer una posición de fuerza, ya que se basa esencialmente en establecer cuáles son las razones de cada parte y buscar las vías de salida, ¿vale? Eso es importantísimo, la diferencia entre opciones y alternativas que muestra el modelo de negociación de Harvard, donde se valoran primero los distintos escenarios y después las opciones que se tienen con cada escenario. Bien, pero claro, eso es muy cómodo y favorece muchísimo llegar a un entendimiento cuando una de las dos partes tiene una posición de fuerza, ¿no? En este caso, Donald Trump considera que parte en esa negociación desde una posición de fuerza. Entonces puede imponer ese modelo. Tan convencido está que considera que en 24 horas va a resolver la situación contra un régimen que está prácticamente a la fruta, que está que no puede sacar más, no tiene nada que dar, no tiene nada que ofrecer, pero sobre todo, Estados Unidos, esta es la posición de fuerza, no necesita nada de ello. Una posición de fuerza en una negociación se da cuando una de las dos partes no tiene grandes necesidades, la otra sí que tiene bastantes necesidades, por tanto, todo lo que le venga a esa parte, puesto que no puede perder nada, son ganancias, y todo lo que va a tener que hacer la otra parte, que tiene muchas necesidades, es tratar de limitar las pérdidas. Por tanto, la parte que solo podría tener ganancia va a ofrecer la vía de salida de esa situación más cómoda para que la otra, perdiendo la negociación, al menos salve los muebles, ¿no? Es lo que se suele decir, dar una vía de salida a la negociación con el fin de que la parte llegue a un acuerdo, que es un acuerdo de mínimo, donde sabe que va a salir perjudicada sí o sí. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Maduro, si fuera una negociación, sería solo una negociación para abandonar el régimen. Ahora lo abandonas y tienes como opción abandonarlo con estas sanciones, abandonarlo yéndote a este lugar o abandonando yéndote a este otro lugar y con estas sanciones, ¿no? Es decir, todos los escenarios son escenarios perjudiciales para el gobierno, para la dictadura de Maduro, lo serían, porque implicaría necesariamente abandonar el poder. Ahora, a partir de ahí, que el régimen elija dentro de las opciones cuál puede ser la que prefiere, ¿no? La que se adapte más a sus necesidades. Esto es negociar desde una posición de fuerza. Y yo no dudo que ese negociador, que es Richard Grenell, haya sido elegido precisamente como un pitbull, porque es un negociador precisamente conocido por saber ejercer muy bien esa posición de fuerza y de autoridad en una negociación, junto con Marco Rubio. En fin, son varios los halcones que van a permitir esa negociación fuerte a la administración Trump y que conocen muy bien todas las artimañas de manipulación, de malicia que utilizan los perfiles de perverso narcisista, los perfiles manipuladores, los perfiles maquiavélicos, y no van a perder el foco. Se va a mantener dentro de una línea que le van a permitir seguir ejerciendo esa posición de fuerza. Por tanto, el perfil del negociador es un perfil adecuado para ese tipo de negociación, que es la doctrina que quiere cambiar Donald Trump, y ese negociador va a ser útil tanto para la negociación con respecto
a la repatriación, tan es así que Donald Trump dice que son 24 horas y se resolverá, como también ante la eventualidad de que haya una salida del régimen, entonces sí que, bueno, permitirán, ¿no?, esos negociadores negociar cómo quiere salir Nicolás Maduro del régimen. Pero esto no significa, con esta elección, con el tipo de negociador y con el cambio de doctrina y con la actitud que muestra Trump en esta entrevista, no significa que por haber una negociación, la administración Trump admita que Nicolás Maduro o contemple que Nicolás Maduro permanecerá en el poder y que será una negociación más. No, lo que quiere decir con esto Donald Trump es que de haber negociación, será una negociación desde una posición de fuerza donde se van a poner una serie de condiciones que va a elegir la administración Trump y Maduro solo podrá elegir dentro de esas opciones, ¿no? Su libertad su libertad de maniobra será bastante limitada dentro de esa posición de fuerza que va a poder ejercer Donald Trump, lo cual también explica y aclara ya unas palabras de hace tiempo de Iván Simonovic cuando habló de Rick Scott diciendo que la nueva administración de Estados Unidos, que el régimen no se crea que pueda torearla como ha toreado a gobiernos como el de España, como el de Brasil o el de Venezuela o la misma administración Biden, que han utilizado doctrinas de negociación blandas, por así decirlo. No. Aquí las únicas negociaciones que serán sobre cómo quiere abandonar el régimen, abandonar el poder Nicolás Maduro. Pero antes de llegar a Iván Simonovic, te voy a poner una parte de una entrevista que ha hecho Jessica Vallenilla, la Catuar, en EVTV, precisamente, a Ivan Ellis. ¿Quién es Ivan Ellis? Para que vayamos a gente que está muy cercana, ¿no?, a la administración Trump. Es profesor investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, con un enfoque en las relaciones de la región con China y con otros actores no occidentales, así como el crimen organizado, transnacional y el populismo en la región. El doctor Ellis ha publicado más de 300 trabajos, incluidos los siguientes libros: China en Latinoamérica, ¿no? Y luego, bueno, son varios en inglés que no te voy a traducir ahora, pero es importante saber quién es este analista. Y fíjate lo que le decía a Jessica Vallenilla Ivan Ellis. Mundial de despotas y criminales como Vladimir Putin, yo creo que ya para Donald Trump, Nicolás Maduro ni alcanza este nivel de despotismo y criminalidad. Y entonces, o sea, no quiero decir que para Trump no vale la pena de negociar con alguien como Maduro. Sin embargo, yo creo que si hay espacio para negociar sobre cosas marginales, y siempre, o sea, en cuanto a transición de democracia o cosas que podría ya mejorar la vida de los venezolanos. Fíjate lo que ha dicho Ivan Ellis. Para Donald Trump, Nicolás Maduro no llega a los niveles de criminalidad y al nivel de importancia e influencia que puede tener Vladimir Putin. Por tanto, no considera a Nicolás Maduro al nivel de Vladimir Putin. De hecho, bueno, Venezuela no es una potencia nuclear. Es evidente, Vladimir Putin maneja un arsenal nuclear y un arsenal bélico. Venezuela no puede hacer daño a nadie. A nadie. Puede amordazar a su propio pueblo, pero ni siquiera durante mucho tiempo, ¿bien? Porque en el fondo las Fuerzas Armadas no están en el lado de Nicolás Maduro. Es todo un decorado lo que tiene montado él, ¿bien? Y dice, esa negociación no va a estar relacionada con la permanencia de Nicolás Maduro, ni siquiera tiene importancia, no tiene relevancia para Donald Trump tratar esa cuestión. Sí que podría serlo con cuestiones menores como la transición a la democracia, ¿no? O cómo mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Que además, Iván Ellis decía que Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela y por tanto Venezuela no tiene nada que ofrecerle, pero sobre todo importante, Donald Trump y Estados Unidos no necesita nada que Venezuela, de lo que Venezuela disponga, con lo que Venezuela podría, digamos, extorsionarle en un futuro. No hay una relación de dependencia y no quieren crear esa relación de dependencia tampoco, como por ejemplo la hay con Brasil por acuerdos comerciales, con Colombia o con la misma España por acuerdo con grandes empresas como por ejemplo Indra o incluso esta Repsol, ¿no?
cosas limitados y prácticos con desconfianza son posibles. Y por eso también otra persona que me llama la atención, que no ha recibido mucha atención, pero Rick Grenell, porque yo entiendo que Rick Grenell, como el pitbull de Donald Trump, o sea, Fíjate lo que dice, ¿no? Cosas de menor importancia porque hay una desconfianza de fondo. Es decir, en una relación donde no hay confianza, donde una parte actúa de manera deshonesta, no es posible construir nada. Por tanto, va a ser una negociación de imposición, ¿no? Y fíjate cómo habla de Rick Grenell. Habla de una persona que es un pitbull, ¿no? En ese sentido, un perro de presa. y especialmente ha sido nombrado para ser el representante personal del presidente para este tipo de negociaciones duros. Entonces, podríamos ver algo así. Y él lo dijo específicamente Venezuela. Fíjate, Grenell, ¿no? Perro de presa para negociaciones duras. Es decir, Donald Trump quiere mantener, ¿no? Quiere implementar esa doctrina específicamente con Venezuela, que no es con Maduro, ¿vale? Bien, esto es lo que tenemos de Ivan Ellis, pero llegamos también a... Claramente no podemos dejar de lado al cerebro de inteligencia cerebro de la inteligencia de la resistencia, ¿no? Contra la dictadura, que es Iván Simonovic, que decía esto en una entrevista reciente, muy importante. Todo se ha hecho muy difícil en Venezuela y esta migración ha facilitado que ellos se puedan camuflajear, que puedan mimetizarse en estos grupos de venezolanos que van con toda la mejor intención de rehacer sus vidas, para ellos colarse allí y llegar a estos países y hacer lo que mejor saben hacer, que es delinquir. Importantísimo lo que dice Iván Simonovic, porque Iván Simonovic admite que Venezuela, incluso casi, no sabemos, incluso voluntariamente, ha camuflado, ¿no? Este tipo de personas en Estados Unidos con el fin de desestabilizar Estados Unidos, tan como hace, por ejemplo, Marruecos con España, o lo que hace Bielorrusia, ¿no? Con Polonia, o lo que hace Albania con Italia. En fin, hay varios movimientos en los que se trata de meter dentro de los movimientos migratorios a criminales para que vayan a desestabilizar a los países a donde van, que van a tratar de invadir realmente bajo una falsa pancarta de, en fin, ayuda humanitaria o, en fin, aceptación de la inmigración, etcétera, 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 ¿no? En fin, es una guerra cognitiva, es una guerra sucia, es una guerra que se mueve por debajo de lo que son los estándares de la legalidad, desde la informalidad, cuando determinadas partes tratan de utilizar y abusar de una relación de confianza precisamente para obtener resultados favorables, ¿no? Se trata básicamente de parasitar esa relación con el fin de generar beneficios solo para una parte. De forma maliciosa, de forma sutil, con el engaño, desde la ocultación. Pero cuando son pillados, entonces la doctrina de negociación ha de cambiar y tiene que pasar de una doctrina progresista de forma constructiva, ¿no? Pues a una doctrina impositiva, a una doctrina de fuerza, de negociación dura, donde sí, se dan alternativas y opciones a la otra parte, pero una parte, que es la que puede todavía ostentar la posición de fuerza, trata de poner fin a todo esto, porque de no ponerlo, se debilitará tanto hasta generar una relación de dependencia, y ahí ya será cuando las cosas se pueden invertir, ¿no? Y la parte fuerte ya va a dejar de ser el país huésped, como está pasando, por ejemplo, en Francia, o en Dinamarca, o en Suecia, ¿no? Donde la inmigración le ha tomado el pulso al país, y ya, pues, los organismos del Estado no tienen prácticamente mecanismo, cualquier mecanismo que traten de implantar, van a tener un levantamiento de una gran masa de población que mientras tanto ha ido parasitando ese país para después desestabilizarlo, ¿no? Por lo tanto, es importante poner los escudos, poner los cortafuegos previos para que todavía cuando se puede ejercer una relación asimétrica de poder, la negociación, la doctrina de negociación cambie con el fin de poner fin a este abuso por parte del que se hace pasar por el débil, ¿no? Pero es un lobo con piel de cordero. Esto es lo que podemos extraer de este cambio de doctrina en la negociación de Donald Trump con la elección de estos personajes, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Habías visto todo esto? ¿Qué te hace pensar? ¿Cómo serán esas negociaciones? ¿Crees que en el fondo Donald Trump podrá permitirse disponer de esa posición de fuerza, ejercerla hasta las últimas consecuencias? En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Pero sobre todo, suscríbete también al otro canal que hemos puesto en marcha,
el canal Roberto Crobo Directos, porque varios canales de YouTube con más de 100.000 suscriptores están recibiendo el hackeo o incluso el acoso administrativo por parte de organismos gubernamentales, leyes que pretenden diseñar, por ejemplo, el gobierno de España, y no sabemos qué es lo que puede pasarle a este canal. Mejor tener 2 canales porque así podemos seguir en contacto en la eventualidad de que, en fin, nos hackeen uno de los 2, ¿no? Los huevos, ponerlos en distintas cestas, como se suele decir. Así que te dejo los enlaces para que tú también te puedas suscribir a los 2. Con esto es todo. Un beso. Hasta la próxima.